Para el año 2120, la Tierra ya no era lo que había sido. Se había convertido en un Ariel caótico y devastado. Una nave de aspecto siniestro surcaba la densa capa de nubes oscuras, abriéndose paso a través de la atmósfera destruida. Con la mirada fija en el radar, Jin informó por radio que por fin había localizado el objetivo. Acto seguido, la nave se lanzó en picado directamente hacia el lugar marcado en el mapa. Allá abajo, el panorama era sencillamente desolador. Las ruinas de una ciudad que una vez rebosó de vida yacían bajo un cielo plomizo. Un superviviente, presa de la desesperación, corría entre los escombros suplicando ayuda. El joven, con los ojos anegados en lágrimas, gritaba con todas sus fuerzas, preguntando si había alguien allí. De repente, una criatura monstruosa y musculosa cayó del cielo, haciendo añicos el suelo justo frente a él. Aterrorizado, el muchacho retrocedió mientras el horrible ser se preparaba para abalanzarse. Para empeorar las cosas, otra bestia emergió detrás del joven, quien tragó saliva y clamó auxilio. Sin tener por dónde huir, el pobre hombre lanzó un grito desgarrador, suplicando que alguien lo escuchara. Aferrado a una fotografía familiar, su único deseo era una pequeña oportunidad para seguir vivo. Rodeado por las bestias que habían destruido el mundo, su final parecía inevitable. El superviviente cerró los ojos y elevó una plegaria al cielo, rogando que alguien hiciera pagar a aquellos monstruos. En ese preciso instante, un rayo de luz cegador atravesó el firmamento y aplastó a la criatura con el impacto. Tendido en el suelo, el joven escuchó una voz tranquila que se disculpaba por llegar tarde. Surgiendo del humo, Jin apareció con una presencia imponente. El superviviente preguntó quién era. Con una expresión seria y llena de confianza, el hombre de cabello platino evaluó el estado del chico, que escupía sangre. El joven herido esbozó una sonrisa de puro alivio y susurró algo. Finalmente, señalando con dificultad hacia la ciudad muerta, preguntó si por fin podrían recuperar el mundo. Jin asintió y le aseguró que así sería. Desgraciadamente, el muchacho no logró sobrevivir, y el héroe le pidió que descansara en paz. Mientras secaba las lágrimas del joven, el héroe de cabello platino le agradeció su valentía. Entre los escombros, el silencio se impuso mientras Jin lamentaba la pérdida. Con la cabeza inclinada, guardó un momento de silencio por el caído. En ese instante, la radio crepitó y una voz preguntó si Jin había llegado demasiado tarde. A través del comunicador, un científico con gafas informó que probablemente aquel había sido el último superviviente de la zona, y le pidió que aceptara la cruda realidad. Escuchando en silencio, Jin asimiló la gravedad de la situación. Sin rodeos, el doctor soltó la noticia: la humanidad estaba oficialmente acabada. Nacidas de la contaminación extrema del planeta, las mutantes bestias se habían apoderado de todos los rincones del globo. Conocidas como Kerapters, se convirtieron en la nueva plaga mundial. Poseedores de un absurdo factor de curación, resistieron incluso los ataques nucleares del ejército. Mientras rugía ferozmente, una bestia colosal demostraba que el arsenal mundial era inútil contra ellas. Aún así, los humanos no se rindieron y, tras varios experimentos extraños, encontraron la forma de contraatacar. Pero el científico fue realista, a quien quedaba ya por salvar. Tristemente, constató que habían llegado demasiado tarde para rescatar a civiles. Sin embargo, Jin, envuelto en su abrigo, se mantuvo firme y afirmó que aún quedaba algo valioso allí. Mientras caminaba entre los escombros, el científico dudaba de que hubiera supervivientes, y Jin simplemente asintió. Volviendo el rostro hacia el cielo anaranjado, dijo que la esperanza residía en un futuro lejano. Explicando la estrategia, mencionó las nanomáquinas que el doctor había creado, las cuales sanaban el medio ambiente. Mostrando el brillante núcleo verde en la mano de la bestia abatida, el poder de la tecnología quedó patente. Además de detener la regeneración de los monstruos, aquellos pequeños artefactos aceleraban la recuperación del planeta. Siempre optimista, Jin declaró que algún día la Tierra volvería a ser hermosa. Con una leve sonrisa, el doctor comentó que aquello sonaba a cuento de hadas, pero aceptó que la civilización podría florecer de nuevo. De espaldas, Jin dijo que con eso le bastaba. Creyendo en esa posibilidad, decidió apostarlo todo a la mínima oportunidad de victoria. Adentrándose en los corredores de un laboratorio subterráneo, confió en que su poder sería vital en el futuro. Dentro de una cápsula de alta tecnología, se preparó para su largo sueño mientras el científico manipulaba los paneles. Sumido en sus pensamientos, el doctor de gafas reflexionó que creer en aquella corazonada podría realmente salvar el mañana. Al pulsar un botón sobre el cristal,
afirmó que transmitir esa oportunidad hacia adelante hacía que todo valiera la pena. Inmediatamente, la criogénesis se activó y el contador de años comenzó desde cero en un mundo infestado de abominaciones. Los años pasaron balouchas en la pantalla, y el planeta, visto desde el espacio, conservaba un rojo enfermizo. Transcurrieron miles de años, y los cadáveres de los gigantes empezaron a secarse en la tierra árida. Al alcanzar los millones, la tierra ya mostraba tonos azules y verdes, curando sus heridas. Poco a poco, las viejas bestias se fosilizaron, integrándose en el nuevo paisaje. Acercándose a los 100.000 años, la naturaleza lo dominaba todo, y las malas hierbas crecían sobre los cráneos. Adelantando hasta los 300.000, las playas volvían a tener aguas cristalinas y arenas blancas. Superados los cientos de millones de años, el globo era ahora perfecto, luciendo como nuevo. Decenas de millones de años transcurrieron mientras animales normales, como conejos felices, correteaban por el fresco césped. Finalmente, se alcanzó la marca de los 1.000 millones de años. La clave de acceso se confirmó y la máquina comenzó a despertar a Jin. En la nueva era, unas piernas corrían a gran velocidad y una joven jadeante rompió a sudar. Tras ella, un lobo negro de ojos brillantes cazaba sin piedad a un trío de críos con orejas de animal. Totalmente desesperado, el chico preguntó si el lugar seguro existía de verdad, y la muchacha juró que sí. Guiando al grupo, advirtió que, si no lo encontraban, podían darse por muertos. Corriendo para salvar su vida, la líder del trío no se atrevió a mirar atrás. Concentrada en su objetivo, repitió mentalmente que el dios guardián tenía que estar en ese lugar. Tras atravesar un corredor de piedra, los niños llegaron a un recinto cerrado y luminoso. Al mirar hacia arriba, el trío se llevó la impresión de su vida. Justo frente a una gigantesca puerta de metal, el pequeño rompió a llorar, diciendo que era un callejón sin salida. Paralizada por completo, la joven sintió como su esperanza se esfumaba. Babeando y rugiendo con fuerza, el gran lobo malo alcanzó a los niños, que entraron en pánico. Acorralada contra el muro, la líder juntó las manos, temblando violentamente, llorando a lágrima viva, suplicó con todas sus fuerzas que el dios guardián lo salvara. De repente, un panel digital se iluminó en la oscuridad, mostrando la palabra «entendido». Con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió de golpe y disparó un haz de luz cegador contra el rostro de la bestia, dejando a todos boquiabiertos. Cuando el polvo se sentó, la joven recordó a sus amigos que había valido la pena creer en la leyenda. En ese momento, unas pisadas pesadas resonaron mientras una figura descalza emergía del humo blanco, mostrando un físico escultural. Jin despertó por fin, depositando su fe en el futuro. El hombre de cabello platino abrió entonces un panel tecnológico, satisfecho al ver su antigua ropa guardada allí. Frente al ordenador de la base, intentó procesar cuánto tiempo había permanecido dormido. Casi todos los datos del sistema estaban corruptos, pero consideró un milagro que la base siguiera intacta. Al notar una jeringuilla en el suelo, comprendió que las nanomáquinas de la atmósfera habían ayudado a preservarlo todo. Curioso por el estado actual del planeta, observó el cubo de mensajes que había dejado el científico, pero antes de sumergirse en él, se volvió hacia los niños, quiso escuchar su historia y se disculpó por estar completamente desnudo. En estado de shock, los pequeños permanecieron inmóviles, mirando al tipo que había dormido en peloutes durante eones. Rápidamente, Jin se puso su clásico abrigo negro y comentó lo bien que le sentaba. Luego, las gigantescas puertas de acero del refugio se abrieron, dejando entrar la luz del sol. Al atravesar los umbrels, el grupo se topó con un paisaje completamente distinto. Ante la naturaleza virgen, el hombre de cabello platino admiró la vista de la Tierra millones de años después. Profundamente impresionada, la joven llamó a Jin el dios guardián y le dijo que todo había cambiado. Guiando el camino, le pidió que siguiera al grupo por un sendero del bosque. Justo detrás de ellos, Jin observó a sus pequeños guías con una mirada muy analítica. Intrigado, se dio cuenta de que no tenía sentido que hubiera humanos vivos, ya que la humanidad había sido aniquilada. La conclusión lógica, entonces, era que aquellas criaturas habían evolucionado con el tiempo, adquiriendo rasgos animalísticos. La biología de esta nueva raza sin duda había sido alterada por la presencia de nanomáquinas en el aire. El hecho de que hablaran la misma lengua ancestral era la prueba perfecta. Entonces Jin cayó en la cuenta de que ni siquiera se había presentado. Fue directo al grano y les dijo que lo llamaran simplemente Jin. La líder se presentó como Hakama. Entusiasmados,
los otros dos pequeños se apresuraron a decir sus nombres Danpu y Chandy. Yendo al grano, Jin preguntó qué querían de él. La muchacha dijo que su destino estaba cerca. Mirando al héroe, le suplicó que derrotara a los Kerapters. El nombre encendió una alarma en Jin. De repente, los ojos del chico de orejas gatunas se abrieron de par en par con puro terror. A lo lejos, la aldea entera de los niños estaba envuelta en llamas, cubierta de humo negro. Desesperados, los chicos se echaron a correr hacia el fuego, gritando por sus padres. Con el rostro sombrío, Jin analizó en completo silencio la destrucción de la aldea. En la entrada, las barricadas de madera no eran más que leña y cenizas ardientes. Cerca de las casas de madera, notó la fragilidad de aquellas defensas primitivas. Mientras caminaba por la escena caótica, comprendió al instante que la tecnología de aquella gente era bastante rudimentaria. De repente, el dúo se quedó paralizado al ver una escena terrorífica en medio de la calle. Justo frente a ellos, un monstruo deforme intentaba devorar a una anciana que gritaba a su nieta que huyera. Con todas sus fuerzas, la anciana contenía las fosis de la bestia, armada únicamente con un largo bastón. Sin inmutarse lo más mínimo, Jin reconoció a la criatura al instante, confirmando la amenaza. Desconcertado por el parecido, se preguntó si los monstruos de antaño seguían siendo los mismos en aquella nueva era. Ignorando la orden de huir, la muchacha juró salvar a su abuela y activó una luz mágica que captó la atención de Jin. Sin perder un instante, el hombre de cabello platino se abalanzó sobre la bestia, anunciando que iba a confirmar una teoría. Con una velocidad fulminante, Jin descargó un puñetazo explosivo contra el estómago de la criatura. Tras el impacto, el monstruo soltó a su víctima, y el guerrero adoptó una postura de combate, pidiendo con calma un poco de espacio. Con la oportunidad creada, la joven concentró toda su magia en su bastón resplandeciente, lista para contraatacar. Rápidamente, la punta del arma acumuló una energía anaranjada, increíblemente caliente y concentrada. En un abrir y cerrar de ojos, lanzó una enorme bola de fuego directo al rostro de la abominación. El ataque alcanzó su objetivo, provocando una siniestra explosión que achicharró la cara del enemigo. Observando el cadáver humeante, Jin concluyó que la regeneración del monstruo había fallado gracias a las nanomáquinas. Una pregunta cruzó entonces su mente: ¿había extraído la muchacha ese poder directamente de la atmósfera? En sus viejos recuerdos, tenía claro que solo los humanos con un 100% de compatibilidad podían controlar esa tecnología. Curioso, el héroe se volvió hacia la anciana y le preguntó si todos en la aldea podían lanzar fuego de esa manera. Ella respondió inmediatamente que no. Calificando el don como poder divino, la mujer explicó que solo 4 personas allí lo poseían, confirmando así la teoría del protagonista. En ese momento, la nieta se acercó corriendo, preocupada, preguntando por el resto de los Oldinows, y supo que todos habían sido evacuados. A pesar del alivio, la anciana las reprendió, exigiéndoles saber por qué las jóvenes habían arriesgado sus vidas. Totalmente desesperanzada, la matriarca soltó un amargo suspiro, declarando el fin definitivo de su aldea. Entonces, un sonido repugnante, como de un caparazón resquebrajándose, atrajo la atención de todos hacia los restos calcinados del monstruo. De las cenizas emergió una larva reptante, demostrando que la primera abominación no era más que una cría. Tras la cortina de humo, apareció el auténtico jefe gigante, listo para liderar un enjambre contra la aldea. De repente, hizo acto de presencia un guerrero que empuñaba una lanza. Actuando con arrogancia, le dijo a la abuela que no perdiera la esperanza. Con una sonrisa chulesca, el recién llegado, llamado Sirio, prometió destrozar a la bestia él solo sin despeinarse. El pequeño le preguntó entonces por los civiles, y el recién llegado le aseguró que los había llevado a todos al escondite. Rebosante de alegría, la líder se reencontró con su padre, que estaba muerto de miedo buscando a su hija por todas partes. Cuando ella confesó haber irrumpido en la puerta sellada, su padre perdió por completo la cabeza del terror. Para justificarse, la muchacha señaló al hombre de cabello platino, diciendo que había traído al dios guardián de las leyendas para salvar a todos. Incrédula, la anciana examinó al desconocido de arriba abajo, sin creérselo. En un tono puramente burlón, el lancero Usilio soltó una carcajada, afirmando que Jin no parecía un dios. Molesto, le dijo a la chica que dejara las bromas fuera de lugar en una crisis como esa. Sin perder comba, el fanfarrón llamó a Jin especie inferior, y la puya captó la atención del hombre de cabello platino. Intentando defender a Jin,
el hermano pequeño del Lancerou se puso delante, pero recibió una gran reprimenda. Con un dedo en la cara del guerrero, el tipo duro señaló sus orejas redondas, declarando la debilidad del recién llegado. Pero los niños no se callaron, gritando que el desconocido acababa de destrozar a un corruptor hacía un momento. Impasible, el creído presumió de que matar a una larva no era gran cosa para un verdadero guerrero. Con un profundo suspiro, el verdadero Salvador pidió a todos que se callaran y escucharan un segundo, pero el Lancerou, cegado por el orgullo, alzó su arma, diciendo que aquello era un problema de la aldea y ordenando al recién llegado que se largara. Ya de espaldas, el tipo lanzó una última advertencia a Jin para que no metiera las narices donde no le llamaban. Aún así, el padre intentó detener la locura, pero el guerrero insistió en que se enfrentaría al monstruo adulto él solo. Para rematar su muestra de arrogancia, el chiflado sonrió y dijo a todos que se acurrucaran allí mientras él se encargaba de todo. Furiosa, la abuela llamó idiota al guerrero, porque si salía corriendo, al menos seguiría vivo. En silencio, Jin se limitó a observar la patética escena sin la más mínima reacción. Mirando directamente al hombre de cabello platino, la matriarca le suplicó ayuda para escoltar a los niños sanos y salvos hasta el refugio. Pero la muchacha rechazó la oferta inmediatamente, decidiendo arriesgar su vida junto al Lancerou. Sin cambiar la expresión, Jin denegó también la petición de la anciana de un modo muy rotundo. Llena de orgullo, la joven líder sacó pecho, diciendo que lucharía por la aldea. Con paso firme, el héroe advirtió que nunca permitiría que alguien lo llamara especie inferior y acto seguido se fuera a hacer el muerto. A lo lejos, el monstruo gigante rugió con fiereza, anunciando el comienzo del caos. Con pasos pesados, la colosal criatura avanzó, destrozando el bosque a su paso, plantándose justo frente a la bestia. Sirio llamó la atención de la criatura con un montón de chulería. Convencido de sí mismo, el fanfarrón juró cargar con el peso del país sobre sus hombros para convertirse en caballero sagrado. Cuando la bestia amenazó con atacar, el guerrero preparó su lanza, cargada de pura electricidad. Con un salto increíblemente alto, el novato gritó que acabaría con la abominación sin ayuda de nadie. Pero la asquerosa criatura simplemente abrió sus fauces gigantescas, lista para engullir al tipo de un becado. De repente, varios tentáculos brotaron de las aguas turbias, pillando al Lancerou completamente por sorpresa. De la nada, pequeñas larvas surgieron del suelo, acercándose y arruinando la estrategia del recién llegado. Desesperado, el guerrero blandió su lanza eléctrica en todas direcciones, gritando que se apartaran de su camino. Concentrándose en el jefe gigante, juró acabar con la lucha de un solo golpe decisivo. Impulsando todo su cuerpo hacia adelante, el fanfarrón clavó la punta de su arma justo en la cara del enemigo, liberando toda la energía almacenada. Una brutal explosión eléctrica estalló en el punto de impacto. Creyendo haber ganado el duelo, el tipo arrogante esbozó una sonrisa victoriosa en el aire, pero la bestia colosal rugió sin sentir siquiera un cosquilleo. El Lancerou aterrizó en el suelo, completamente frustrado. Para colmo de males, el profundo tajo en la cara de la abominación se cerró en cuestión de milisegundos. Horrorizado, el novato comprendió la absurda regeneración del enemigo, pero era demasiado tarde. Una pesada cola cayó inmediatamente, rasgando el aire hacia la cabeza del muchacho. Paralizado por completo, el Lancerou no pudo esquivar y aceptó su inminente final. En un abrir y cerrar de ojos, Jin apareció, creando un escudo de nanomáquinas y preguntando si el tipo había terminado ya con su pequeño espectáculo. Tartamudeando por el shock, Sirio apenas podía formar una frase mientras veía al desconocido hacer de héroe. Furiosa por la interrupción, la bestia atacó de nuevo, queriendo aplastar a los dos intrusos. Con suma facilidad, Jin se deslizó hacia atrás, esquivando el salto mortal sin despeinarse. Crujiéndose los nudillos, se preparó para el contraataque perfecto contra una bestia de ese tamaño. De repente, un colosal haz de energía surgió del suelo, atravesando el vientre de la bestia de abajo arriba. Al ver a la criatura gritar de dolor, los otros guardias se acercaron, gritando por su líder. Rápidamente, los soldados intentaron llegar al campo de batalla, cruzando el río poco profundo. A lo lejos, al padre de la muchacha y a la anciana se les cayó la mandíbula ante la absurda muestra de poder. Completamente confundida, la matriarca preguntó en voz baja qué demonios acababa de pasar frente a ellos. Observando con incredulidad, notó que el cuerpo gigantesco de la bestia había sido levantado del suelo con una sola mano. Sintiendo el peso de la criatura,
Jin dijo a Sirio que se apartara antes de que el polvo se asentara. Agarrando al lancero por el pescuezo, el hombre de cabello platino lo sacó rápidamente de la zona de peligro. Justo detrás de ellos, la bestia se desplomó de nuevo en el agua, provocando un temblor terrible. Con un suave salto, el héroe aterrizó en un lugar seguro y soltó el peso muerto del guardia. Tumbado en la húmeda tierra, Sirio miró fijamente a su salvador, exigiéndole saber quién era en realidad. Yendo al grano, Jin explicó que causar daño físico a esas cosas era inútil debido a su curación instantánea. Con un dedo sobre la herida brillante, dijo que inhibir su regeneración era la única clave para la victoria. Por fin, todo encajó y el lancero descubrió que su llamado poder divino no era más que el uso puro de las nanomáquinas. Reevaluando su propio ataque eléctrico, Sirio comprendió que la herida no había sido lo bastante profunda para detener el sistema de curación. Aterrorizado, el arrogante guardia preguntó a Jin si era, de hecho, el dios guardián al que su gente adoraba. Volviendo a prestar atención al enemigo, el hombre de cabello platino dijo que no recordaba haberse convertido en una deidad, pero que tenía un mensaje que transmitir. Usando las propias palabras del novato, Jin le recriminó su discurso anterior de que el problema era exclusivo de la aldea. Avergonzado, el tipo intentó poner una excusa, pero fue cortado rotundamente por el verdadero héroe. Enfrentándose a la bestia gigante, el guerrero afirmó sin ningún género de dudas que ese lío era ahora completamente suyo. Lleno de ira, el engendro se alzó, salpicando agua por todas partes, listo para otro asalto. Rápidamente, varios tentáculos mortíferos salieron disparados, intentando empalar a Jin desde la distancia. Sumamente tranquilo, el hombre de cabello platino decretó que el primer paso en el combate era paralizar el movimiento de la presa. Con una agilidad de primer nivel, el héroe bloqueó y esquivó los golpes precisos a un ritmo impresionante. En un movimiento rápido, agarró una de las garras, congelando toda la extremidad repugnante. Por primera vez, Sirio comprendió que esos monstruos habían nacido de la necedad de la civilización antigua. Acumulando una cantidad colosal de energía en su mano derecha, Jin se preparó para asestar el golpe definitivo a la enorme bestia. Con el rostro contraído por la ira, declaró que cargaba con la responsabilidad de todo aquello, pues él había vivido en la misma era en que el planeta fue devastado. Rodeado por una imponente aura eléctrica, afirmó que era el único que podía poner fin a aquel antiguo desastre. Completamente perdido entre las explicaciones del desconocido, el guardia preguntó si realmente podría lograrlo, recibiendo un escueto sí como respuesta. En la mente de Jin, cargada de determinación, viejos recuerdos comenzaron a aflorar, mostrándole el cruel resultado de innumerables experimentos y tragedias militares. Escenas de ejércitos descargando su potencia de fuego revelaban la sangrienta y oscura historia de la antigua raza humana que dominaba el planeta. Extrañas pruebas de laboratorio evidenciaban los enfermizos límites que los científicos habían cruzado en su ciega búsqueda de mayor poder. Rebosante de energía azul, el guerrero se autodenominó el arma humana definitiva y final, creada en el pasado. En un ataque de potencia absurda, un láser devastador brotó de las manos de Jin, atravesando el paisaje entero desde el suelo hasta el cielo. Engullida por la luz destructiva, la bestia gigante se convirtió en una mera silueta mientras chillaba, desintegrándose por completo. Totalmente carbonizado, el cuerpo del corruptor se disipó en el aire sin dejar ni siquiera polvo que pudiera contar lo sucedido. Acto seguido, un inmenso pilar de energía iluminó todo el entorno, certificando la impecable victoria del héroe. A lo lejos, todos los Oldinos contemplaban el espectáculo de luz con los ojos como platos. Llena de esperanza, la pequeña Hakama esbozó una auténtica sonrisa de pura felicidad y alivio. Atravesando las nubes, el haz de luz alcanzó el espacio exterior, evidenciando el nivel de poder insultante de aquel único ataque. De vuelta a tierra firme, solo quedaba vapor sobre la caliente superficie del agua, marcando la tumba del enemigo vencido. En estado de shock, Sirio apenas podía parpadear ante la brutal demostración de fuerza bruta y tecnología. De espaldas al viento, Jin contempló el horizonte con tranquilidad, prometiéndose proteger los últimos vestigios del planeta Tierra. Desde la distancia, un individuo misterioso dedujo que toda aquella destrucción solo podía ser obra de un arma científica. Oculto entre la maleza, el espía analizaba el lugar del impacto cerca del agua. A través del comunicador, informó a la base militar que había ido a investigar la aparición de intrusos cerca de la aldea de Kodama. Totalmente conmocionado,
el informante tartamudeó al relatar el increíble haz de luz que había eclipsado incluso al capitán de los caballeros reales. Al otro lado de la línea, la operadora de gafas perdió la compostura ante aquella bomba de información. En un ataque de pánico absoluto, la mujer ordenó al equipo que regresara a la capital real a la velocidad de la luz. Mientras tanto, Jin observaba el holograma de un antiguo doctor, un viejo amigo suyo del pasado, quien le advertía que probablemente ya estaría muerto a esas alturas. Con una sonrisa sincera, el hombre confesó que siempre había querido decir una línea de despedida dramática. Sin perder tiempo, cambió de tema y preguntó si el medio ambiente se había recuperado y si el mundo había vuelto a ser verde. Sumamente serio, el científico arrojó entonces un jarro de agua fría sobre cualquier optimismo, revelando un problema gigantesco. Yendo directo al grano, el mensaje póstumo afirmaba que limpiar la naturaleza no sería suficiente para acabar con todos los Kerapters. Concentrado en la brillante pantalla, Jin escuchó en completo silencio la inquietante advertencia sobre el peligro que aún persistía. En la grabación, su aliado comentó que había notado una anomalía aproximadamente 1000 años después de que Jin iniciara su criogénesis, lo que lo llevó a monitorear de cerca la situación global. Él también recurrió a la criogénesis, despertándose periódicamente. A medida que la recuperación ambiental se disparaba, los satélites mostraban, efectivamente, una masiva disminución en el número de monstruos. Sin embargo, el rastreador orbital se centró en un detalle siniestro que se extendía por los bosques. Junto con la evolución de la Tierra, la plaga también experimentó mutaciones extremas en los restos del caos. Adoptando una forma humanoide grotesca, el nuevo mutante poseía un factor de regeneración asesino mucho más peligroso que el de los gigantes. Confirmando el nacimiento de las variantes, el doctor lamentó la aparición de esta plaga altamente evolucionada. Ante tan macabra revelación, garantizó que esas bestias serían un gran dolor de cabeza para la humanidad renacida. Con pocas opciones viables, el científico manipuló el ADN de las nuevas razas vivientes, dotándolas de herramientas genéticas para enfrentarse a las bestias. Además de esta jugada maestra, el sistema preparó una mejora especial centrada en el propio Jin. Curioso por el regalo, Jin sostuvo el cubo flotante. Tratando de comprender la naturaleza de aquel nuevo poder, tomó la jeringuilla y la sostuvo en su mano. Según el doctor, solo tenía que inyectarse el brillante líquido, y el mar de nanomáquinas le enseñaría todo el proceso. Gracias a la perfecta compatibilidad del cuerpo del héroe, la modificación activó una función tecnológica casi divina. Con la mirada fija en sus propias manos, Jin sintió la energía estática recorriendo sus venas. En un abrir y cerrar de ojos, la densa luz materializó un cuchillo letal de la nada en la palma de su mano. Sumamente satisfecho, el guerrero encontró súper práctico poder dar forma a objetos afilados mediante el dominio de las nanomáquinas del aire. Volviendo al holograma, su compañero informó haber distribuido varias mejoras como esa en refugios alrededor del globo para evitar que una horda de mutantes destruyera todas las mejoras de una sola vez. La táctica consistía en descentralizar las bóvedas por todo el mapa. En un tono casi melancólico, el viejo amigo confesó que la verdadera idea era obligar a Jin a viajar y vivir la vida al máximo. Señalando una escena medieval digna de una película, admitió no tener idea de cómo había evolucionado la sociedad. Incluso temiendo las amenazas, el corazón del científico se aferraba a la esperanza depositada en el potencial de las nuevas civilizaciones. En una rápida comparación con el infierno apocalíptico del pasado, el presente ya parecía un paraíso en la Tierra. En la imagen panorámica, carros y caballos cruzaban enormes puentes bajo un sol radiante y pacífico. Vistas de la capital mostraban plazas gigantescas rodeadas de edificios bien construidos. En el interior de bibliotecas abarrotadas, jóvenes se concentraban en sus estudios, disfrutando de la calma y del conocimiento preservado. Rebosante de emoción, el doctor pidió desde lo más profundo de su corazón que el soldado guerreara menos y disfrutara cada día del nuevo planeta. Desgraciadamente, la señal comenzó a fallar, distorsionando la proyección de luz mientras se despedía para siempre. A punto de desvanecerse por completo, el aliado hizo una última súplica, exigiendo que Jin llevara la historia hasta su fin. Con el corazón apesadumbrado, Jin afrontó el silencio funerario que dejó el final de la grabación. Nostálgico por el peso de su misión, el joven aceptó cargar con el destino de todo el planeta sobre sus hombros. Guardando el dispositivo en su abrigo negro, asintió a los niños que llegaban, llamando al supuesto dios guardián.
Súper emocionados, los pequeños dijeron que toda la tribu había pasado la noche buscando a su salvador en lo profundo del bosque. Agarrándole firmemente el abrigo, los niños tiraron del guerrero, exigiendo su presencia VIP en la celebración oficial. De repente, Jin se quedó helado, con la mirada fija en un pequeño detalle que colgaba cerca. Suspendido del cuello de Hakama, un antiguo collar atrajo su atención, pues se parecía mucho a una llave de laboratorio moderna. Intrigado por el equipo, preguntó directamente a la chica dónde había conseguido ese accesorio tecnológico de alta seguridad. Llena de orgullo, la líder respondió que la joya había sido otorgada por una leyenda y transmitida como amuleto a cada generación de su familia. Acto seguido, la muchacha recitó el folclore: la piedra sagrada invocaría la protección del dios en tiempos oscuros. Rápido de reflejos, Jin ató cabos y comprendió cómo los niños habían abierto el refugio, y susurró un agradecimiento al pasado. De vuelta en la aldea humeante, la escena era ahora de pura celebración, con una gigantesca hoguera en el centro de las carpes ya montadas. Rodeados de platos llenos y jarras rebosantes, los nativos gritaban llamando al héroe a la fiesta. Desde lejos, el fanfarrón lancero clavó sus ojos en la leyenda viviente que se unía al círculo de gente feliz. Escuchando la peor de las habladurías, los soldinos dudaban del desconocido, juzgándolo por su especie de orejas redondas. Llenos de dudas, los catiles encontraban imposible que el tipo flaco de negro hubiera destrozado a aquel tanque monstruoso. De repente, los tipos dieron un salto, rompiendo a sudar frío cuando la imponente figura pasó justo a su lado. Furioso por la falta de respeto, Sirio estalló en un grito, diciendo que todos habían salido corriendo y no habían visto la masacre divina de cerca. De pronto, el tipo duro del guerrero desapareció, reemplazado por un fanático baboso que babeaba ante el aura del Salvador Supremo. Lejos del caos, Jin caminó con calma hacia el líder tribal y la malhumorada anciana. Inclinándose profundamente en señal de extremo respeto, el padre de la muchacha declaró una deuda eterna con el desconocido. Con total sinceridad, el hombre confesó que su gente habría sido aniquilada si no fuera por el milagro, y se ofreció a pagar el coste del heroísmo. Tan fresco como una lechuga, Jin esbozó una sonrisa y les dijo que olvidaran las deudas materiales o las recompensas en oro. Aprovechando la disposición de los líderes, negoció su pago, pidiendo lecciones intensivas sobre los cotilleos geopolíticos actuales. Sorprendido por el precio, el padre preguntó por qué le interesaba tanto un resumen de cómo iba la civilización. Rápida como un rayo, la anciana fue al grano, señalando el camino que llevaba directamente a la capital de Cromosia como la mejor enciclopedia. En la mente de Jin, brilló la visión del castillo gigante, sabiendo que todas las rutas comerciales conducían a ese rico reino. Orgullosa de sus finanzas, la abuela reveló que los mercaderes de Kodama viajaban hasta allí para vender seda fina a la élite. Consciente de los bandidos en el camino, dijo que la distancia era castigadora, pero que un matador de Kerapters la recorrería riendo. Creando un puente perfecto, la anciana incluyó a su propia nieta en el trato. Serviría como brújula humana para el viaje a la gran ciudad. Por la impactante magia que la pequeña había usado, la anciana confió su deseo de inscribir a la cría en una academia militar de la metrópolis. A la mañana siguiente, el sol rasgó las nubes bajas, bañando el valle reconstruido con luz cálida y cielos despejados. En el exterior, el salvador de cabello platino alzó los brazos, disfrutando de la brisa pura y estirando la espalda para la larga caminata que tenía por delante. Hechizado por la paleta de colores de la naturaleza virgen, el héroe respiró la paz, sabiendo que su vieja pesadilla había terminado realmente. En la aldea se estaba produciendo un cambio de vestuario, y Jin reflexionó sobre si a su vieja amiga Kagura le gustaría la nueva moda local. Cargando un montón de ropa nueva, el chico de orejas gatunas llamó la atención de la leyenda. Completamente desnudo de nuevo en la puerta, Jin recibió las nuevas prendas de la tribu, y el pequeño le suplicó que se las pusiera. Vestido para la aventura, el desconocido y su pequeña guía partieron por fin bajo el gran cielo azul. Tras la valla, la anciana ordenó a su nieta que hiciera su trabajo como guía sin hacer el ridículo, y la muchacha asintió con firmeza. Gruñón y con un enorme puchero, el lancero Usirio se quejó airadamente de no haber sido elegido como guardaespaldas de lujo de la deidad. Sin rodeos, la anciana ordenó al grandullón que cerrara el pico, advirtiéndole que necesitaba estudiar mucho antes de conseguir ese puesto. Lleno de determinación, el grandullón prometió esforzarse al máximo para alcanzar a los viajeros en la gran ciudad. Muy sorprendido,
comprendió que necesitaba entrenar duro y escuchó la petición de la familia de cuidar bien de la muchacha. Llegaron las despedidas y el padre lloró pidiendo a su hija que volviera a casa sana y salva después de ver mundo. Resuelto, el Salvador anunció que el viaje había comenzado, cortando de raíz las lágrimas de la multitud. Paso a paso, el dúo caminó por los bosques, cruzando pequeños lagos como espejos. Lejos de la aldea, los dos siguieron el curso de un ancho río en medio de un valle florido. Al atardecer, el paisaje cambió y una cascada gigante proporcionó una parada refrescante para que la pareja bebiera agua. Pasaron días enteros con el sol saliendo y poniéndose, revelando la escala del nuevo mundo salvaje y hermoso. Al caer la noche, la hoguera ya ardía con fuerza, y el héroe preguntó cuándo llamarían a la puerta del castillo. Masticando algunas provisiones secas, la muchacha dijo que les quedaban unos 4 días más de camino por la senda de tierra. Cansado de masticar, Jin cuestionó la extrema curiosidad de la pequeña por ver el resto del continente. Sin rodeos, ella le devolvió la pregunta, inquirió su motivo, y recibió un frío, «¿Es un secreto?», como respuesta. En su memoria, las inquietantes palabras del antiguo doctor resonaron de nuevo, demostrando que la amenaza nunca había sido erradicada. El hecho era que, incluso después de todo ese tiempo, la raza de monstruos gigantes se negaba a extinguirse. Teóricamente, el científico había jurado que solo se reproducían en medio de los pesados residuos radiactivos del pasado, pero en medio del oscuro lago, Jin sabía que el ecosistema había evolucionado, forzando de nuevo el problema. Al notar la tensa pesadumbre, la muchacha comentó que la cara de terror del Salvador le estaba poniendo los pelos de punta. Disculpándose rápidamente, él admitió haber perdido la concentración y regresó a los problemas inmediatos. En un salto de percepción, la joven juró investigar esa plaga tan pronto como llegaran a la capital segura. Cambiando de tema, el héroe le pidió que dejara lo de «señor» y lo llamara simplemente por su nombre humano. De repente, el fuerte sonido de cascos golpeando la tierra interrumpió la tranquila conversación de la noche silenciosa. Rápidamente, la pareja se giró para ver un imponente grupo acercándose a través del oscuro horizonte. Con una sonrisa cortés, el jinete rubio, montado en un caballo negro y luciendo una reluciente armadura, se disculpó repetidamente por perturbar la paz de su campamento nocturno. El desconocido solicitó unos minutos de su tiempo. Jin, con la mirada fría, reparó rápidamente en los detalles dorados de la lujosa armadura y en la elegante espada que colgaba de su cinturón. Sin levantarse, preguntó sin rodeos quién demonios era ese visitante tan bien vestido. Con gran pompa, el hombre se presentó como Arges Walton, capitán de la 7ª división de la Orden Oficial de la capital. Intrigado por el título, Jin lo relacionó con la Orden Divina y comentó para sus adentros lo sorprendente que resultaba la existencia de caballeros reales en ese lugar. Detrás del capitán se alineaba una patrulla numerosa de caballeros y quevaleres, varios escoltas armados que observaban el campamento con atención. Una de las quevaleres, visiblemente nerviosa, gruñó como un perro guardián enfadado mientras miraba con desdén a los nativos. Sin ningún filtro, la escolta gritó, exigiendo que el vago de orejas redondas se levantara para hablar con tan alta autoridad. En un reflejo agresivo, Arges tiró con fuerza de las riendas y ordenó a la furiosa mujer que se calmara de inmediato. Manteniendo su diplomacia, el rubio se disculpó por la grosería de su compañera e intentó reiniciar la conversación sin más drama. Concentrado en la arriesgada situación, Jin se puso en pie, suponiendo que la patrulla debía andar tras la pista de auténticos criminales. Sin pestañear, el líder quiso respuestas directas sobre el destino y el origen de los dos viajeros del bosque. Asustada, la guía tragó saliva y respondió que habían salido de Kodama con rumbo directo a las puertas de la gran ciudad. Totalmente incrédula, la escandalosa guardia esbozó una sonrisa maliciosa, como si acabara de pillar a dos mentirosos en su red. Con absurda arrogancia, señaló a la pareja con el dedo, llamándoles impostores baratos y falsos campesinos. Gritando a pleno pulmón, la soldado declaró que no había registros oficiales de especies inferiores nacidas en los bosques de Kodama. Analizando la información, Jin concluyó mentalmente que la burocracia de todo el reino debía estar muy bien estructurada, pero la cara de burla de la guardia desapareció en cuanto el rubio desmontó su endeble argumento. Pacientemente, explicó que la ropa de la muchacha era de cara seda fina, un tejido que solo los auténticos nobles podían permitirse. Regañando a su compañera,
el jefe reafirmó que unas vestimentas infantiles como esas confirmaban por completo la identidad nativa de la joven. En un movimiento rápido, el capitán desenvainó su propia espada, intuyendo un peligro aún mayor en la oscuridad. Colocando la hoja cerca del rostro de Jin, le acusó de andar en asuntos turbios. Fijándose en el abrigo negro y en las ropas desconocidas, Arges cuestionó el origen del extravagante sentido de la moda de Jin. Exponiendo el informe de los incidentes, el rubio habló de crímenes recientes donde unos ladrones usaban a niños indefensos como cebo para sus robos. Comparando las tácticas de los criminales, el líder acusó a Jin de haber secuestrado a la pequeña de clase alta para lucrarse en las sombras. Aterrada por el malentendido, Hakama se interpuso, gritando que todo era mentira de la guardia oficial. Enojada por la audacia de la campesina, la subordinada puso la mano sobre su espada, jurando que los callaría a ambos por la fuerza. Sorprendentemente, la pequeña concentró energía en su palma, generando el clásico aura eléctrica frente a los soldados. Sin mostrar pánico alguno, el capitán Rubio estudió la chispa luminosa que se formaba en las pequeñas manos de la supuesta rehén. Aunque presionada, una de las caballeres murmuró lo extraño que resultaba encontrar a una kitsune, una de las razas híbridas humano-animal descendientes de antiguas líneas mitológicas, manipulando el don divino en los caminos de tierra. En el continente existían muchas razas de ese tipo, sirénidos descendientes de las viejas leyendas marinas, licántropos de sangre lupina, híbridos aviares y otros linajes nacidos de antiguas mutaciones. Protegiendo la espalda de la muchacha, Jin ignoró la tensión y se preguntó si aquel capitancillo sería capaz de plantar cara en un combate directo. Manteniendo su pose intimidante, Arges reflexionó y advirtió que las respuestas del hombre de negro decidirían quién mordía el polvo. Cargando aún más el terror, el rubio apuntó con la afilada punta directamente al cuello del Salvador, prometiendo resolver el caos allí mismo. Con total autoridad, el líder afirmó estar listo para rebanar al enemigo allí mismo, sobre el húmedo suelo. Silencioso como un fantasma, Jin se limitó a observar con el ceño fruncido, analizando cada apertura en la postura demasiado confiada del capitán. Reforzando su advertencia, el rubio preguntó una vez más la ciudad natal exacta del extraño, jurando que le cortaría la cabeza si detectaba una mentira en su tono. Completamente consumido por el deber, mantuvo el destello mortal de la hoja, mirando fijamente a los ojos del hombre de cabello platino. Frío y calculador, Jin procesó toda la información intercambiada en los últimos minutos, eligiendo el camino de menor resistencia. En un silencio mortal, se limitó a seguir mirando al caballero antes de abrir la boca. Con gotas de sudor en la frente, Arges esperaba cualquier movimiento de ataque o palabra equivocada para iniciar el combate inevitable. Con un largo y cansado suspiro, el viajero dijo que venía de la aldea tranquila y perdida en medio de la nada que la muchacha había mencionado. Al instante, la furiosa subordinada intentó rebatir el argumento con los datos que había soltado al principio de la conversación. Sin embargo, su jefe la interrumpió de nuevo, diciendo que había sentido pura convicción en las palabras del desconocido de aspecto sombrío. Enfundando su elegante espada, se volvió hacia la pequeña y le preguntó si los rumores del campo eran ciertos. Sorprendiendo al dúo del bosque, inquirió con una sonrisa si el tipo delgado era realmente la encarnación del dios guardián de las montañas. Sospechoso del título divino, el rubio examinó a Jin de arriba abajo con ojo clínico. En un tono directo, Jin asintió rápidamente para dar por terminada la charla allí mismo. Manteniendo su etiqueta oficial, el capitán se despidió, afirmando que encuentros como ese formaban parte del duro trabajo de la guardia. Montado en su caballo, apostó a que se reencontrarían pronto, ya que todos se dirigían a la misma capital real. Con bastante cortesía, el líder dejó la invitación flotando en el aire, por si los desconocidos necesitaban reclamar algún pequeño favor por las molestias del camino. Con un sutil tirón de riendas, la numerosa patrulla dio la espalda al campamento para reanudar su patrulla en la oscuridad de la noche. Desaparecida la tensión, Jin soltó un suspiro de alivio, como alguien que estuvo a punto de empezar una pelea sin motivo alguno. Lejos de los viajeros, la agresiva subordinada perdió el control, queriendo saber por qué habían retrocedido ante dos campesinos sospechosos. Cegada por el odio, hinchó el pecho y gritó que el tipo delgado era de lo peor y que irradiaba puro peligro. Con una mirada sombría, el jefe repitió la palabra inferior en un susurro, como si estuviera reproduciendo los detalles de la escena en su cabeza. Entonces reveló la verdad. Durante el interrogatorio había lanzado varias simulaciones mentales de ataque contra Jin.
3 veces imaginó estecades letales dirigidas a su cuello, y 3 veces ocurrió lo mismo. Antes siquiera de que la hoja imaginaria alcanzara su objetivo, una gélida sensación de muerte lo atravesaba, como si él mismo fuera decapitado en menos de un segundo. Asustada por la revelación, una de las hechiceras del escuadrón preguntó si el capitán había utilizado el poder divino en aquellas pruebas mentales. Avergonzado, Arges admitió que ni siquiera la magia había tenido tiempo de manifestarse antes de ser aplastada en su imaginación. Comprendiendo la gravedad de la situación, la hechicera recordó la escena de la niña Kitsune brillando como un señuelo frente a la patrulla. Ningún espíritu natural había respondido a su llamada, lo cual indicaba que la fuente de aquel poder era algo muy diferente. Haciendo cálculos, el escuadrón descubrió una enorme brecha en los niveles de poder divino del continente. El capitán murmuró que el nivel de ese plebeyo estaba a la par con el líder supremo de los paladines. Furiosa por sentirse ridiculizada, la agresiva subordinada chasqueó la lengua con resentimiento. Reconoció que había estado peligrosamente cerca de una muerte segura al provocar a alguien así junto a la hoguera. Tratando de calmar los nervios, Arges explicó que la culpa no era suya, sino de la extraña presencia del individuo. Poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar, el escuadrón relacionó al hombre oscuro con la masacre de monstruos ocurrida en Kodama. Aún así, el capitán decidió mantener la calma. Ordenó a la caballería continuar hacia la capital para informar sobre la misteriosa aparición de aquel hombre. Mientras tanto, muy lejos de ellos, Jin y la pequeña guía continuaban caminando bajo el sol del nuevo día. La muchacha, fascinada, preguntó si toda la guardia oficial poseía un nivel de autoridad tan intimidante. Jin respondió con honestidad, aquel batallón era la élite absoluta del ejército humano. Recordando el uso de la magia en el camino, analizó aquel fenómeno llamado poder espiritual por los habitantes del mundo como una manifestación derivada de nanomáquinas heredadas de la antigua civilización. En la mente de Jin, las antiguas células tecnológicas diseñadas por el doctor, su viejo amigo científico que lo había ayudado a entrar en criogénesis, habían sido reinterpretadas por las culturas actuales como espíritus o hadas. Con una leve sonrisa, el hombre de cabello platino murmuró que la ciencia del viejo mundo se había transformado en magia mística para pueblos que ahora vivían en una era casi prehistórica. Entonces recordó el insulto de la noche anterior. Soltó un largo suspiro. Le molestaba profundamente que lo llamaran especie inferior. Mientras caminaban entre los árboles, mencionó la biología del nuevo mundo. La Tierra ahora estaba poblada por una auténtica mezcla de especies híbridas, kitsune, sirénidos, licántropos, razas aviares y linajes insectoides. Y todo aquello había ocurrido durante los 100 millones de años que él había pasado en criogénesis. El planeta había cambiado por completo. Contando historias junto al fuego, la pequeña reveló antiguas leyendas sobre las edades oscuras, cuando las zonas seguras del planeta eran absurdamente escasas y la humanidad luchaba por sobrevivir entre monstruos y ruinas del viejo mundo.
Explicando la mutación general, la joven aseguró que los grupos humanos migraron a rincones insólitos, adaptando sus cuerpos para convertirse en criaturas marinas o en hadas de los densos bosques. Procesando la información, Jin comprendió las reglas básicas de la evolución que habían moldeado a los supervivientes en las razas actuales. En un rápido silencio, reflexionó sobre si la gente se había convertido en animales y por qué demonios una persona normal, de orejas lisas, había caído en la escala social. Sin miedo a herir el ego de la jefa, la guía fue directa, coincidiendo en que los humanos originales eran ahora el escalón más bajo de la cadena alimenticia. Con total sinceridad, dijo que la base genética normal perdía estrepitosamente frente a cualquier cuerpo adaptado en el mundo perro come perro de la actualidad. Agravando las malas noticias, Jin recibió un jarro de agua fría. Las especies más débiles acababan en el sótano oscuro de las rutas de esclavos de la capital. Pero, demostrando su buen corazón, Hakama garantizó que le parecía injusto y absurdo el prejuicio por las tontas diferencias físicas. Sobre este aluvión de miseria, la pequeña argumentó que el mundo estaba loco y que la gente debería tener más empatía real. Sorprendido y contento, Jin alabó el honesto carácter de la cría, sintiendo un orgullo genuino por la labor de protección que había llevado a cabo hasta entonces. De repente, una pisada pesada quebró una rama seca al lado del camino, rompiendo al instante el ambiente de paz y amor. Desde el escaso follaje, un grito de auxilio desgarrador golpeó los oídos de Jin como una alerta de emergencia. Completamente magullada y sucia, una chica de pelo azul salió tambaleándose del arbusto o hacia el sendero, cayendo de rodillas en el polvo. Sin pensarlo, la cría tribal sujetó a la chica herida, preguntando si la desconocida se encontraba bien. Mirando fijamente a la exhausta recién llegada, Jin se sorprendió por la conveniente llegada de aquel desastre en medio de su viaje solitario. Respirando con dificultad y escupiendo tierra, la víctima tumbada en el suelo perdía fuerzas, luchando por no desmayarse a plena luz del día. Con ojo avische, el héroe notó al instante que la chica caída pertenecía a la odiada especie inferior, igual que él. Temblando de pies a cabeza, la pequeña fugitiva mostraba heridas horrorosas que teñían de rojo los harapos de tela blanca que vestía. Impactada por la brutalidad, la guía tribal exclamó, señalando las piernas lastimadas y los brazos rasgados de la extraña muchacha. Atrayendo a la recién llegada hacia su regazo, la nativa intentó consolarla, suplicándole que resistiera el dolor de los cortes. Con extrema calma, Jin se puso manos a la obra, cargando su palma brillante con potente tecnología curativa. Sin embargo, un discreto destello metálico escapó de los ojos desesperados de la supuesta víctima, justo en dirección al rostro de la pequeña. En un tono brutal y seco, una voz en el bosque ladró la orden paralizante, diciendo a nadie que se atreviera a mover un músculo en aquella situación tan preparada. Rápidamente, la máscara cayó y la pequeña fugitiva presionó una hoja sin filo contra el delgado cuello de Hakama, amenazando con un baño de sangre sin sentido. Convertida en rehén de su propio acto heroico, los ojos de Hakama se abrieron de par en par al comprender que acababa de poner su vida en un grave aprieto. Manteniendo su gélida actitud, Jin observó la actuación de la chica, recordando los informes del capitán de la guardia rubio de la noche anterior. Apretando los dientes de manera nerviosa, la secuestradora presumió, creyendo haber pescado a los incautos perfectos con su falso llanto en medio del oscuro bosque. Tan fresco como una lechuga, la voz misteriosa concluyó que el cebo había dado resultado. Jin se dio cuenta de que toda la banda de malhechores debía estar acampada en el bosque. En ese momento, el crujir de hojas delató el acercamiento de un bruto gigante que bajaba la cuesta para cobrar el violento botín de la emboscada. Llegando con arrogancia, el bandido elogió a su compañera teatral, marcando el momento para que comenzara el verdadero show de terror entre los árboles y sellando el fin del silencio en el camino del dúo viajero. Ante la banda armada, el líder barbudo alabó a su compañera de pelo azul, diciendo que había actuado exactamente según el plan. Explicando la desaparición de sus secuaces, presumió de su camuflaje invisible, mencionando que la tecnología capturaba y reflejaba el paisaje en tiempo real. Rápidamente, los mercenarios perdieron su invisibilidad, demostrando que el truco se rompía en cuanto daban el primer paso repentino. En un abrir y cerrar de ojos, el líder de los bandidos desenfundó su espada y la dirigió hacia el cuello de Jin, que permaneció en silencio. Jin permanecía tranquilo mientras el líder le advertía que cualquier movimiento brusco significaría su fin inmediato. Desesperada por la situación, Hakama cargó sus manos con la misma magia de antes, queriendo proteger a Jin.
Al instante, Hakama cargó su aura espiritual, lista para lanzar un ataque hacia la agresora, pero, antes de que pudiera abalanzarse, Jin intervino. Serio y frío, Jin le dijo que el poder mágico no era un juguete para apuntar a la cara de la gente. Sobresaltada por la reprimenda, Hakama tragó saliva mientras la chica todavía apuntaba su cuello con su daga. Lejos de echarse atrás, el líder se rió de la situación, pensando que había dado en el clavo al confirmar que su nueva prisionera poseía poder divino. Dudando de la rareza del don, el fornido mercenario provocó a Jin, preguntando si también podía invocar el poder de los espíritus. Ignorando el sarcasmo, Jin mostró una sonrisa condescendiente sin hacer nada. En ese momento, uno de los subordinados se acercó a Jin. El musculoso secuaz lanzó una patada directa a las costillas de Jin, lanzándolo al suelo. Furioso, el líder barbudo gritó a los suyos que se tomaran las cosas con calma, advirtiendo que no se podía vender mercancía dañada. Con la codicia brillando en sus ojos, el jefe calculó que vender un esclavo de especie inferior que manejara magia pagaría la jubilación de la banda. Aterrorizada, la muchacha tribal lloró, recordando que esos monstruos trajeados eran el peor tipo de traficantes de esclavos. Cerrando el trato, el jefe concentró poder en su muñeca, amenazando con noquear a los niños a la fuerza bruta si se resistían. Ante la descarga eléctrica del líder, la guía gritó, jurando que no permitiría que nadie le pusiera un collar de venta en el cuello. Atrapado en una celda de hierro, Jin despertó con calma, escuchando los gritos desesperados de la pequeña en el oscuro rincón. Al instante, la muchacha dejó de temblar de miedo, soltando un pesado suspiro de alivio al ver al héroe de pelo platino recuperar la conciencia. Preguntando si la cría estaba bien, Jin, en ropa interior, confirmó que, aparte del frío, todo estaba perfectamente bajo control por su parte. Confundido por los enormes barrotes, el guerrero preguntó por el apestoso agujero donde los habían arrojado mientras estaban inconscientes. Yendo al grano, la muchacha informó de que el lugar era probablemente la base principal de las bandas esclavistas que controlaban la región del bosque. Señalando las celdas al otro lado de la sala, advirtió que el zulo reunía a todas las razas pequeñas que habían caído en la misma trampa cruel. Desoladas y sucias, las víctimas en las prisiones gigantes inclinaban la cabeza en la oscuridad, esperando el peor destino de sus vidas en los mercados de esclavos. Presionando al desconocido semidesnudo, la cría le preguntó si no tenía demasiado frío, tirado en ese suelo de piedra helada. Tranquilo como el agua, el guerrero explicó que la banda le había arrancado toda su ropa super rara, dejándole solo la inútil ropa interior. Admirando su paz mental, la pequeña señaló que su rostro estaba demasiado relajado para alguien que acababa de convertirse en una estadística del crimen. Exigiendo una acción inmediata, Hakama preguntó furiosa por qué había renunciado a la lucha sin mover un dedo para contraatacar. Con el orgullo herido, escupió las palabras, diciendo que el salvador de la aldea se había rendido y había perdido fácilmente contra esos dos metouns de 3 al cuarto. Encerrado en el sótano, Jin sugirió a la muchacha que bajara la voz antes de que los carceleros vinieran a exigir silencio. De repente, unos pasos cortos resonaron en las escaleras de piedra, anunciando la llegada de visitantes poco amigables a la prisión. Portando una bandeja con pan seco, la chica cebo de pelo azul apareció en la puerta de la celda, anunciando que la cena había llegado temprano. Temblando de rabia, la muchacha tribal corrió hacia los barrotes, amenazando con estrangular a la traidora que había montado todo el circo en el camino. Llena de culpa, la joven secuestradora suspiró hondo, declarando que ya sabía que el dúo engañado no la perdonaría. Acercándose, repitió en voz baja su sorpresa al ver a los prisioneros detenerse a ayudar a alguien que sangraba en el bosque. Con una leve sonrisa, alabó la inocencia y la bondad genuina de la pequeña de orejas redondas, incluso en la peor situación. Pensando en voz alta, la falsa víctima supuso que gente amable como esa era un hallazgo raro en el podrido mundo de arriba. Sentado cómodamente, Jin se unió a la conversación, decretando que un verdadero villano no se preocupa por el perdón o la simpatía. En medio del shock general, Jin se levantó de repente, cortando el ambiente dramático para siempre sin una pizca de piedad. Usando su brutal superfuerza, agarró firmemente los sólidos barrotes de acero, doblando la estructura como si fuera un palillo. Aterrorizada por el chirrido del metal, la chica de pelo azul retrocedió 2 pasos, temblando mientras veía al monstruo liberarse. Con las bisagras rotas y la jaula destruida, el desconocido emergió libre, sacudiéndose el hombro con despreocupación. Muy tranquilo,
el héroe de pelo platino se encaró con la chica de pelo azul y le dijo que el verdadero plan era, precisamente, esperar a que ella bajara sola hasta allí. Paralizada por el terror, la informante repitió, esperarme a mí, sintiendo que la pesadilla se volvía demasiado real. Arrinconando a la muchacha contra la pared, susurró, exigiéndole la dirección exacta de quién era lo bastante importante como para que ella permaneciera atrapada en ese agujero. Muerta de miedo, la chica preguntó cómo había dado en el clavo del secreto sin una bola de cristal. Con rostro severo, Jin fue directo, diciendo que ni la banda más escoria del mundo habría golpeado a un cebo hasta dejarlo hecho una pena así. Analizando las heridas abiertas del encuentro en el bosque, demostró sin lugar a dudas que la banda barbuda la tenía atada mediante un fuerte chantaje. Completamente desarmada por su lógica afilada, la cría se derrumbó, confesando la cruel verdad tras tanta inmundicia. Tristemente, soltó la sopa, informando de que el cobarde secuaz había vendido la vida de sus padres a las vacías élites de la región. Sola en el infierno, la muchacha juró hacer cualquier cosa para proteger la vida de su hermano pequeño, que se había convertido en moneda de cambio en manos del líder barbudo. Conteniendo las lágrimas, aceptó el papel de rata de alcantarilla, aterrorizada ante la idea de que separaran a su familia para siempre. Llorando sin parar, gritó hacia el oscuro techo que necesitaba salvar a su propia sangre a cualquier precio, aunque eso significara tirar la ética por el desagüe. Observando el sufrimiento crudo de la rehén, la pequeña jácama comprendió la traición pasada y miró al suelo, llena de pura compasión. Sombrío como el solo, el héroe de pelo platino escupió la palabra escoria al aire, cambiando toda la atmósfera a un modo de caza letal. Captando las oscuras intenciones de sus palabras, la guía preguntó si Jin se había dejado atrapar a propósito para encontrar la raíz de toda la banda. Preparando su arsenal mental, el guerrero sonrió con malicia, comparando el crimen organizado con una mancha de aceite que se extiende y lo mancha todo a su alrededor. Impartiendo la gélida orden de ejecución, Jin sentenció que permitir la huida de un solo canalla equivaldría a facilitarle la creación de una nueva guarida de esclavistas al día siguiente. En lo alto de las escaleras, los mercenarios, bañados en un sudor frío frente a la puerta acorazada, tragaban saliva ante la promesa de una masacre que, filtrándose por el corredor, les anunciaba que estaban a punto de convertirse en abono. De improviso, una vil patada voladora hizo añicos la puerta metálica, proyectando astillas y bisagras contra el rostro del ceñudo guardia, que cayó desangrado al suelo. El guardia salió despedido escaleras arriba, gritando de dolor mientras sus compañeros comprendían que el juego había terminado para siempre. Atravesando la nube de polvo gris, Jin mostró una sonrisa macabra, prometiendo que exterminaría a la maldita organización de raíz hasta no dejar ni rastro. En el fluir de viejos recuerdos, la escena mutó de repente, trayendo de vuelta a los caballeros empapados en sangre de hacía más de 100 millones de años, en el oscuro pasado del planeta. En aquella era sombría, Jin, siendo un muchacho flaco, deambulaba perdido y sin rumbo en un mundo podrido por la inmundicia de la desesperación humana crónica. En medio de una calle lluviosa, el pequeño soñaba con ser un héroe puro, observando los coloridos anuncios de aquellos que sí luchaban contra las bandas locales. Contemplando los brillantes carteles de esperanza, alimentaba la infantil quimera de transformar el caótico mundo en un lugar de luz divina. Pronto, el pálido muchacho desviaba la mirada hacia sus propias y frías manos, descubriendo en lo profundo de su oscura alma que el concepto de héroe era una broma cruel en tiempos de caos. En su percepción distorsionada, el mundo no necesitaba paladines resplandecientes que quisieran salvar las almas inmundas de la asquerosa gente de los guetos. Acorralado en los húmedos callejones, la versión infantil de Jin se enfrentaba constantemente a los jefes locales, que solo veían en él un saco de basura sin dueño y sin valor. Atrapado, el pequeño anhelaba fervientemente poder vivir en paz en su propio rincón, sin tener que aparecer en charcos de sangre ni en las entrañas del inframundo criminal. Desgraciadamente, el podrido entorno de supervivencia del más fuerte empujó al pequeño desde los márgenes hasta la violenta y caótica zona central. Revoltado por la injusticia constante, el muchacho hizo suya la verdad última de que la paz se conquista con un puño de hierro sobre el cuello del opresor que aspira a rey. En el fragor del tumulto del callejón, el niño enfurecido procesaba mentalmente la orden básica de borrar del mapa de una vez por todas a los criminales trajeados. Cada noche, volando hacia el corpulento hombre trajeado, descargaba su odio acumulado, propinando el impacto directo de la furia pura,
haciendo estallar el puñetazo fatal de un día del juicio anticipado sobre la grasienta cara del agresor. Concentrado en su retorcido ideal, el joven continuó aplastando sin piedad alguna a todo trajeado corrupto del inframundo. Sentado sobre un montón de cuerpos en la oscuridad, adoptó el asesinato como la regla número 1 de su rutina diaria. De repente, un doctor con bata de laboratorio apareció de la nada al pie de los cadáveres, rompiendo el ciclo de sangre del muchacho perdido. Calmado e inexpresivo, el chico se enfrentó al hombre de blanco sin bajar la guardia ni un segundo. Yendo al grano, el doctor puso la verdad sobre la mesa, afirmando que el problema no era la violencia, sino que el chico había nacido en la era equivocada de la civilización. De vuelta al presente, Jin arrastraba a los secuaces noqueados por el corredor de la prisión como si fueran bolsas de basura rotas. El pavor se apoderó de los guardias restantes, que suplicaron al desconocido que se detuviera de inmediato. Sin embargo, en cuestión de segundos, todos fueron derrotados. Uno de ellos, derrumbado contra el muro, preguntó de qué lugar había surgido un adversario tan formidable, mientras otro, desplomado en el suelo, inquirió con voz entrecortada cuál era el verdadero objetivo de aquel hombre. Jin se limitó a esbozar una sonrisa siniestra, sin ofrecer respuesta alguna. Sin perder tiempo, levantó a uno de los enemigos y lo arrojó contra su propio compañero. El guardia logró sujetar a su amigo, pero la fuerza del impacto lo dejó paralizado por la sorpresa. Con una agilidad pasmosa, Jin se lanzó sobre el siguiente objetivo, sin concederle ni un instante para reaccionar. El bandido, que sostenía el cuerpo inerte de su compañero, quedó petrificado por el miedo. El último de ellos, aún en pie, preguntó quién demonios era ese tipo, pero Jin se limitó a sostenerle la mirada. El guardia, enfurecido, intentó defenderse, pero no tuvo la más mínima oportunidad contra la fuerza del guerrero. De repente, un grito de pánico resonó en todo el recinto, sobresaltando a los demás prisioneros. La muchacha de pelo azul reconoció aquella voz y se giró rápidamente. Asustada por la situación, preguntó quién era el compañero del guerrero, y la pequeña de Kodama respondió con total seguridad que se trataba del dios guardián. La joven compañera de Jin, con gran confianza, ordenó a todos que dejaran la pelea en manos del héroe. Mientras guiaba a los demás prisioneros fuera de la celda, la chica de pelo azul, preocupada, preguntó si realmente lograrían salvarse, pues conocía bien la fuerza del líder de los bandidos. En ese instante, el jefe de la banda, aterrorizado, suplicó a Jin que no lo rematara. Al acercarse el héroe, el bandido, con una sonrisa maliciosa, abrió la boca para proponerle un trato, le ofreció a los esclavos como una especie de pacto de paz, diciendo que podía elegir al que más le gustara como regalo. Con una expresión de profundo desagrado, Jin lo fulminó con la mirada, sin dignarse a responder a su propuesta. De pronto, preguntó si ya había terminado de hablar. El bandido, sin comprender nada, se quedó perplejo. El líder de los criminales, completamente conmocionado por lo que estaba sucediendo, entró en pánico al darse cuenta de que su magia espiritual simplemente había dejado de funcionar, de la nada. Se preguntó qué clase de poder era ese que podía anular sus habilidades. Jin explicó que el jefe de la banda era un villano bastante mediocre y fácil de tratar. Afirmó que los verdaderos malhechores habrían salido huyendo en cuanto percibieran su poder. Explicó que ese tipo de criminal siempre subestima a su oponente, creyendo que puede ganar, y que, cuando está a punto de ser derrotado, suplica por su vida entre grandes muestras de miedo. Desesperado, el jefe de la banda decidió que debía escapar de allí lo antes posible. Corrió hacia una palanca en la pared y gritó que la pelea aún no había terminado. Con una sonrisa perversa, activó el mecanismo y abrió una puerta secreta. Del interior de la oscura estancia emergió un monstruo gigante de color púrpura, con una mirada amenazadora. Jin se enfrentó a la criatura, y el jefe exclamó que se trataba de un invasor especial. De una fuerte patada, el monstruo destrozó la puerta que lo confinaba y se liberó de su jaula, cegado por la furia. El jefe de la banda, convencido de su victoria, gritó que si la adulación no había funcionado, no le quedaba otra opción, y que el monstruo acabaría con el guerrero en cuestión de segundos. La criatura atacó a Jin con un puñetazo poderoso, y el bandido esbozó una sonrisa triunfal. Sin embargo, Jin simplemente encajó el ataque y se preparó para responder con la misma fuerza. Atrapó el puño de la bestia con una sola mano y detuvo el golpe sin el menor esfuerzo. El líder de los criminales se quedó boquiabierto ante aquella escena inverosímil. Jin explicó que había nacido con una constitución sobrehumana,
motivo por el cual poseía tal fuerza. Afirmó que su densidad de fibras musculares superaba con creces la de un ser humano normal. Con un puñetazo preciso, Jin golpeó de lleno al monstruo, enviándolo por los aires. Acto seguido, advirtió que no se contendría más y liberó una energía azul que envolvió su cuerpo. Con su poder, el joven lanzó un gigantesco haz de luz contra la criatura. Aterrado, el bandido vio cómo el monstruo se vaporizaba por completo con el ataque del guerrero. Sorprendido, el jefe de los criminales preguntó cómo había logrado hacer eso sin usar poder divino. Con una mirada serena, Jin escuchó cómo el bandido le preguntaba qué pensaba hacer a continuación. El líder del grupo empezó a sudar frío y suplicó clemencia, aterrorizado por aquel hombre, pero pronto, esbozó una sonrisa nerviosa y dedujo que el Salvador no lo dejaría salir con vida de allí. Sin darle tiempo a hablar, Jin asestó una fortísima patada directamente en el rostro al canalla. Con el enemigo noqueado, Jin se puso por fin su largo abrigo y se preparó para salir. Acto seguido, se ajustó el cuello, satisfecho por haber recuperado toda su ropa robada. En ese momento, Jin miró a los niños atrapados y les pidió que esperaran solo un poco más. Les prometió que los sacaría a todos de aquel horrible lugar en cuanto resolviera unos pequeños detalles. Dicho esto, se dirigió a una mesa, comentando que necesitaba encontrar pruebas de los crímenes de la banda. Al abrir uno de los cajones de madera, encontró un extraño documento y sintió gran curiosidad. Sosteniendo el misterioso papel, se percató de que el texto desprendía un fuerte aroma a conspiración. Sin embargo, la lengua en que estaba escrito le resultaba completamente desconocida, con unos signos absolutamente extraños. Totalmente confundido, Jin observó las hojas sin poder entender ni una sola palabra, pero, fingiendo indiferencia, esbozó una sonrisa como si hubiera comprendido toda la situación. Pronto, recapacitó y decidió que más tarde le pediría a su pequeña compañera que le enseñara a leer. A continuación, Jin observó las oscuras piedras del suelo y reflexionó sobre la verdadera razón por la que habían capturado al monstruo. Queriendo descubrir la verdad, acercó su mano brillante a los restos de aquella gigantesca abominación. Usando su tecnología, accedió a las cámaras de las nanomáquinas dispersas por el lugar, creando pantallas flotantes. Buscó grabaciones realizadas durante la última semana en esa base. Jin se sorprendió al descubrir que el extraño monstruo había sido llevado allí a propósito por los bandidos. La grabación mostraba al jefe discutiendo que capturar a esa peligrosa criatura sería inútil, pero un hombre misterioso afirmaba que pronto sucederían cosas interesantes en ese país. Analizando las imágenes, Jin comprendió que toda la situación había sido un montaje. El ataque a la aldea de Kodama no había sido una simple coincidencia aislada del destino. Entendió que habían capturado al monstruo para llevar a cabo un plan mucho más siniestro. Mientras tanto, los rehenes se reunían en el exterior de la base, preguntándose si por fin estaban a salvo. La joven de pelo azul oyó pasos y notó que la gente liberada estaba asustada. Con gran emoción, el pequeño de pelo azul corrió hacia su hermana para abrazarla. El niño la llamó y ella corrió a su encuentro. Rebosantes de alegría, los hermanos se abrazaron con fuerza, felices de estar juntos de nuevo y a salvo. Con lágrimas en los ojos, la muchacha lloró de alivio al haber podido proteger por fin a su hermano. Agradeció profundamente a Jin su ayuda, diciendo que era su salvador. Sonriendo, Jin respondió que no era un dios, pero que no debía preocuparse. De repente, señaló a los hombres que estaban inmovilizando a los bandidos derrotados. La muchacha de pelo corto explicó que no eran del territorio, sino empleados del gremio. Dijo con orgullo que ella había avisado al gremio, y Jin se mostró impresionado por su acción. La joven también reveló que el grandullón que estaba cerca era el jefe de todo aquello. En ese momento, el anciano de grandes cuernos se acercó y preguntó a Jin si era el responsable de aquello. El hombre se inclinó cortésmente, agradeciéndole su cooperación, y se presentó como Padraig, visiblemente impresionado por Jin. Concluyó que aquel desconocido no era un hombre común. El líder del gremio comentó que habían recibido muchas solicitudes para acabar con el grupo de criminales. Jin se sorprendió al saber que el rey del territorio nunca había hecho nada para resolver la situación. Sorprendido por la confusión, Padraig se rió y explicó que el líder de esa región no tenía autoridad. Dijo que los encargados de lidiar con los crímenes eran los miembros de su gremio, ya que su organización había jurado lealtad eterna directamente al gran rey de todo el país. Reveló que, si el rey local cometía algún error, ellos mismos lo arrestarían. Padraig comentó que, al fin y al cabo,
Su gremio funcionaba como una especie de fuerza policial. Pero Jin recordó entonces las misteriosas conversaciones que implicaban al rey en el asunto del monstruo capturado. El guerrero de pelo blanco concluyó que ese rey no era de fiar en absoluto. En ese punto, se disculpó y dijo al líder del gremio que olvidara lo que había dicho. Jin decidió guardarse la verdad para sí mismo, sin revelar lo que había descubierto. Observó a la gente liberada en la calle y preguntó a Padraig qué sería de ellos ahora. El anciano explicó que a las personas que pudieran identificarlas devolverían a sus hogares. Pero, para aquellos que no tenían un lugar al que regresar, el gremio no podía hacer nada para ayudarlos. La muchacha bajó la cabeza con tristeza, sabiendo que su hermano no tenía a dónde ir. Jin no estuvo de acuerdo con aquella norma y preguntó si no había refugios. Padraig negó con la cabeza y respondió que no existía un lugar así en todo el país. Jin miró con compasión al hermano de la joven y dijo que le gustaría mucho poder ayudar a la pareja. Sin embargo, de repente, encontró una solución increíble para resolver su problema. Preguntó a los dos hermanos si estarían dispuestos a ir a un lugar donde pudieran trabajar en paz. Con una sonrisa muy confiada, afirmó que ya tenía un sitio perfecto en mente para ellos. Recordó entonces la amistosa invitación que el líder de los caballeros sagrados le había hecho anteriormente. Jin esbozó una mirada misteriosa, asegurando que aquel sería un lugar especial para trabajar. A lo lejos, se divisaba la gran y lujosa capital real, donde se encontraba la enorme mansión familiar del caballero. En ese momento, el capitán llegaba montado en su caballo, acompañado de todo su equipo de soldados. Con agilidad, el líder se apeó de su caballo, dando por fin por concluida aquella larga misión de patrulla. Acto seguido, dedicó unas palabras de elogio a la esforzada labor de sus subordinados y les indicó que se retiraran a descansar. De improviso, el rubio sintió un escalofrío extraño, y su compañera de pelo verde percibió su desconcierto. Preocupada, la guerrera le preguntó si ocurría algo, pero él lo restó importancia, atribuyéndolo a un simple escalofrío. Sin darle más vueltas, el soldado penetró en su enorme mansión, donde fue recibido por el servicio. Acto seguido, varias donceles de orejas animalescas hicieron una reverencia para dar la bienvenida a su señor. Mientras recorría el lujoso vestíbulo, el capitán preguntó al mayordomo principal si había alguna novedad. Sin embargo, el hombre del traje comenzó a sudar, evidenciando su nerviosismo ante la situación y percibiendo la atmósfera tensa. El rubio se detuvo en seco y quiso saber qué había sucedido exactamente durante su ausencia. Entonces, el empleado se disculpó por molestar al fatigado líder, pero el caballero lo tranquilizó rápidamente. En ese momento, el mayordomo se aproximó mucho al oído de su jefe y comenzó a susurrarle el gran secreto. Mientras tanto, una mujer rubia muy elegante observaba toda la conversación, oculta en la escalera. Con expresión seria y los brazos cruzados, se limitaba a observar a los dos en silencio desde el piso superior. Satisfecho con las noticias, el soldado le agradeció el informe, y el hombre manifestó que solo cumplía con su deber. Llevándose una mano a la cabeza, el capitán comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Descubrió que habían aparecido monstruos en la capital y se preguntó de dónde habían salido. Con gesto furioso, dedujo que alguien debía haber dejado entrar a las criaturas a propósito. Ante tal revelación, el lugar que le resultaba más sospechoso era la Academia ANS, cuyo acceso era sumamente restringido. Sin embargo, el soldado comprendió que necesitaba un aliado de peso para actuar, y fue en ese preciso instante cuando el grupo del héroe hizo su ansiada entrada. Finalmente, 3 días después de haber derrotado a los bandidos, la comitiva reanudó su marcha hacia la capital. La joven de pelo azul, con cierta aprensión, preguntó a Jin si de verdad encontraría un empleo allí. Él, con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró que no se preocupara, que sin duda hallaría algo, ya que sabía leer, escribir y realizar cálculos. Notablemente más animada, la muchacha recuperó la confianza y expresó su gratitud a su salvador por todo su apoyo. De repente, la pequeña compañera de Jin señaló con el dedo el horizonte y anunció que habían llegado. El joven de blanco alzó entonces la vista, y no pudo evitar quedar sorprendido por el panorama que se desplegaba ante sus ojos. El grupo contempló la gigantesca ciudad amurallada, y Jin se mostró impresionado por sus colosales dimensiones. Pero espera, la historia no termina aquí. Si este video te dejó con ganas de más, dale like ahora y suscríbete. No te pierdas la siguiente parte de esta increíble aventura. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó y prometemos traer más historias como esta.